Una muy pequeña es, ¿en qué edad ellos solicitaban ese retrato? ¿En el mismo momento o podían buscar algún autorretrato o algún retrato anterior? Pero esa no me interesa tanto como la segunda. La segunda es, buscaban un impacto social con esto. Por eso me interesa el ámbito donde se colocaban estos retratos, si lo hacían en un lugar público, si lo hacían en su lugar, en su hogar para cuando recibían visitas, que ellos querían que vean estos códigos, o dónde. Bueno, a ver, la primera, hay edades de todo tipo, es decir, o sea, las edades no he encontrado una pauta, es decir, hay desde alguien que encarga que el retrato de su hijo, hay retratos de niños pequeños, hasta alguien que le encargan el retrato post-mortem, y digo le encargan el retrato post-mortem porque no es él quien le encarga, sino que se lo encarga la familia, ¿no? ¿Dónde estaban ubicados? Bueno, una parte de los retratos que yo puse, los de la Cofradía del Cristo de Burgos, estos estaban ubicados en la sala de juntas de la cofradía que estaba... esta mañana, ya no está Fermín, ¿no? puso un plano, el convento grande de San Francisco de la Ciudad de México, en el atrio, había una serie de capillas dedicadas a las cofradías de españoles. Dentro de esas capillas dedicadas a las cofradías de españoles estaban la de la Valvanera, la de la Virgen de Aránzazu, la del Cristo de Burgos. La del Cristo de Burgos, que es la última que se construye, es la más grande de todas, se veía claramente en el plano, es la... Que conozca la Ciudad de México, estaba justo donde está la Torre Latinoamericana, ahí estaba la capilla del Cristo de los Montañeses, y en esa construcción de la capilla generan una especie de espacio representativo que es la sala de juntas, en la cual era una especie de rectángulo con los retratos de los fundadores. La mayor parte de los retratos, de lo que yo he llamado retratos civiles, y todo el tiempo he puesto comillas porque no quedaba muy claro, estaban en edificios privados, pero relativamente privados. Es decir, todos los palacios novohispanos, o al menos los de la Ciudad de México, tenían una especie de sala de recibir que estaba justo a la entrada, y ahí es donde estaban colocados los retratos. Es decir, que buscaban claramente, estaban en la frontera entre lo privado y lo público. Después hay otros tipos de retratos no civiles, por decirlo de alguna manera, que son los que encargaban pues, las audiencias, el rectorado de la universidad, etcétera, etcétera, y que estos sí que tenían un lugar público establecido. Espero haberte resuelto la... Sí. Pero yo creo que lo interesante es esa especie de espacio semipúblico-privado del lugar de entrada de los palacios. O sea, y eso tenemos varias descripciones, ¿no? Ahí estaban los retratos de la familia. Pienso que también se debe a mantener la memoria genealógica de estos señores, es decir, que es típico de la nobleza. Inclusive en las grandes casas reinantes siempre se encuentra una galería de retratos de los reyes, de los nobles. Y esos escudos que generalmente en todos los retratos que justamente marcaste, es decir, que expusiste, viene a ser exactamente como si fuera hoy día una especie de la carta de identidad de estos señores, para el que es un experto en heráldica, no lo soy, pero conozco mucha gente que sí lo es, de solo ver el escudo ya se sabe perfectamente a qué casas pertenecen, es decir, de España, de qué región, e inclusive a cuántos siglos se remontan. Por eso es que también la colocaban, que es muy lindo realmente haber podido rescatar todos esos cuadros que son fantásticos realmente. Sí, no, vamos, absolutamente de acuerdo contigo. Vamos, o sea, eso es... Yo tampoco soy un experto en heráldica, pero efectivamente uno puede hacer la reconstrucción de... en realidad lo que se está contando ahí es toda la genealogía de la familia, es decir, o sea, de manera muy clara. Pero lo que es interesante en el caso de la Nueva España, y por eso a mí me llamó la atención, o sea, en realidad fue lo que me llamó la atención, es que encargan retratos no las grandes familias aristocráticas, es decir, encargan retratos comerciantes, mineros, o sea, gente que en principio, por ejemplo, en la península nunca hubiesen encargado un retrato. Y todos querían también dejar la memoria. Sí, eso sí. Aquí voy a repartir, los retratos yo lo veo dentro de un ambiente, sobre todo los retratos son los más media de la época, ¿no? Igual que pues, los enterramientos que hacían en las capillas, era una forma, digamos, también de superar a la muerte, ¿no?
de vencer a la muerte, ¿no? Y quedar para la posteridad, ¿no? De la misma forma que cuando se entierran ahí en una capilla, pues todo el mundo les pisa, pues tiene esa doble función, primero de humildad que decíamos esta mañana y por otra parte de ego, ¿no? De decir, estoy yo aquí enterrado aquí abajo, ¿no? Entonces, entra dentro de ese proceso, yo creo que de mentalidad que se está dando en esta época, sobre todo del hidalgo, ¿no? Del hidalgo que viene a América a valer más, que esa es la idea, ¿no? Y eso habla de su triunfo, ¿no? Del triunfo que a lo largo de toda su existencia ha conseguido, ¿no? Gente que llegaba pues, con pocos recursos realmente y que termina pues, acaparando una gran fortuna, ¿no? En el caso quería hablar con Judith, porque yo conozco un poquito el caso de los Querejazu, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo no estoy seguro hasta qué punto es que la idea que o por lo menos que he entendido yo, es que, ellos daban limosna o pagaban a la cofradía, dependiendo de que cada año o cada cierto tiempo te dabas cuenta que iba en aumento el pago a la cofradía. Y no sé, la explicación muy bien no la he comprendido yo, muy bien, pero yo la explicación es más simple que lo que decías tú. La explicación es que con el paso de tiempo aumenta su capital, su fortuna. Entonces, sí, eso mismo es lo que trataba de explicar, ya. Se ve ese progreso de que no solamente Antonio Querejazu, también Palacios y para las cifras de Pedro de Ollaorto es lo mismo. Uno ve un incremento conforme ellos van ascendiendo económicamente y políticamente, cómo las limosnas también reflejan eso, que ellos empiezan a dar cada vez más. Ya, sí. Otra cosa que no estoy tampoco completamente de acuerdo contigo, es con que la cofradía del Cristo de Burgos entrara en decadencia, o por lo menos igual lo he entendido mal. O sea, si la comparábamos lógicamente con la cofradía de Aránzazu, pues por supuesto la cofradía de Aránzazu pues será la más potente, ¿no? Pero, yo no sé, pero… Claro. Sí. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente el año, pero es la primera década del 18. No pueden salir a procesión justamente porque no tienen el altar, o el altar que sale en procesión está dañado y no tienen dinero para… Pero posteriormente sí, porque claro, por ejemplo el marqués de Torre-Tagle, que era de Ruilova, emparentado con los Sánchez de Tagle de México, ¿no? Y corresponsal de ellos también, pues Ángel Calderón, también otro comerciante socio de él, también de la zona de Santillana del Mar, ¿no? Pues dieron dinero a esta congregación, a esta cofradía, ¿no? Incluso los hijos de en algún momento llegaron a pertenecer a alguno de ellos a la cofradía. Me imagino que eso sería ya para la segunda mitad del 18, que es cuando los Torre-Tagle empiezan… Pues a partir de 1728 aproximadamente, porque él consigue el título nobiliario en 1730, o sea… él ya tenía, ellos ya tenían esa capacidad, ¿no? Claro, porque los Torre-Tagle justamente es para un poco después del periodo que al menos la investigación es justo la última década del 17 y los principios del 18, donde justamente hay todo este conflicto y, como les digo, ¿no? Para el inicio del 18 Burgos está realmente… La mala organización que hubo en estas últimas décadas del 17 hace de que entre en este estado que se puede decir lamentable realmente, que no puedan salir a procesión porque no tienen dinero para reparar el altar, que creo que es algo básico para cualquier cofradía. Sí. Tú decías una cosa que es cierto, o sea, dentro de las cofradías había muchas rivalidades, ¿no?
Pero la cofradía de Aránzazu no era la excepción, ¿no? Yo recuerdo, no sé, para finales del siglo XVIII, para 1780, que uno de los cofrades era Antonio de Elizalde, ¿no? Otro guipuzcoano, ¿no? Pues ahí se ve también que la cofradía de Aránzazu, pues hubo problemas entre ellos también, ¿no? Elizalde es para fines del 18. Sí, efectivamente. Claro, porque él es uno de los grandes comerciantes que está justo, incluso hasta inicios del 19. Sí, así es. Entonces, digo, y estaban los de la Puente también, que emparentaron precisamente con los Querejazu. Sí. Me refiero a que no fue, o yo he tenido la impresión de que me pintabas un poquito muy armónica. No, sí, no, pero que me pintaba muy armónica la… Es que yo creo que justamente estamos hablando en un periodo en que estos comerciantes están ascendiendo socialmente. Entonces, justamente al usar la cofradía como un vehículo de ascenso social, todos tienen como esta idea en conjunto de proyectar un ascendente social, usar la cofradía para dar una uniformidad social delante de la comunidad. Obviamente, para fines del 18, cuando muchos de estos comerciantes ya han obtenido títulos nobiliarios, cargos y todo, ya están, como dice, ya llegaron a la cumbre social. Yo creo que ahí hay un error, porque, por ejemplo, Elizalde es nuevo y hay una reposición de nuevos emigrantes que llegan, ¿no? Claro, y según tu lógica, pues estos nuevos comerciantes también no tendría que haber ningún problema tampoco, porque también a través de la cofradía, ¿no?, pues buscaban ese ascenso social, cosa que yo también cuestiono, ¿no?, porque no digo que no tuviera su importancia para el ascenso social entrar en las cofradías, pero yo creo que no es un punto importantísimo para el ascenso social. Para el ascenso social, sobre todo, son las redes de paisanaje, primero, y sobre todo las relaciones que tenían con otro tipo de personas. Las cofradías tenían otro sentido, yo creo. Por supuesto que la función social, desde luego, ¿no?, porque se utilizaba cualquier cosa para figurar y para demostrar de dónde se procedía, ¿no? Y ellos llegaban y de por sí, solo por ser español, ya se presentaban como hidalgos. Entonces, realmente yo creo que según esta lógica que tú planteas, pues en el siglo XVIII pues tampoco debería de haber problemas, ¿no? Y sin embargo… Pero si encontramos que justamente en el consulado empiezan a haber problemas entre los peninsulares, o mejor dicho, los que están recién llegando y los que ya están asentados más antiguamente, y justamente Elizalde es uno de esos. Se forman dos facciones. No me acuerdo bien, pero también he hecho un trabajo acerca de lo que es nobleza, y justo en este quiebre del 19, donde empiezan a haber dos facciones entre los que llegaron recientemente y los criollos que ya tienen más tiempo y más influencia. Y obviamente si eso se ve dentro del consulado, es muy posible que también se proyectara a nivel de cofradía. Sí. Bueno, muy bien. Quisiera, con Rafael, se me ocurren dos cosas sobre las cofradías de negros. Una pregunta, porque yo me he dado cuenta, no sé dónde fue exactamente, no recuerdo muy bien, si en Guanajuato, igual las confundí con las momias, o qué, yo vi la representación, o en Querétaro, no recuerdo en dónde, una representación en un lienzo de San Martín de Porres, que precisamente era negro, ¿no? Entonces te quería preguntar, primero, ¿tú te has encontrado representaciones de San Martín de Porres en México? O sea, aparte de… Yo supongo, yo pensé que igual era… Y otra cosa, yo no sé… si conoces la capilla, supongo que sí, ¿no? Es una pregunta retórica, ¿no? La capilla real de Cholula, ¿no? En la capilla real de Cholula hay una imagen precisamente
o por lo menos creo, de San Benito, ¿no? O sea, y curiosamente, para que veamos el mestizaje, ¿no? La Capilla Real de Cholula, uno lo ve, entra y dice, esto es una mezquita, ¿no? Ve hacia dónde está orientado y dice, blanco y en botella, leche, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla de una integración de cristianismo, tradiciones venidas de otros lados, como por ejemplo del mundo musulmán, incluso pues del mundo también africano, ¿no? que es muy curioso, ¿no? Entonces, y luego otra cosa, tú conoces en Veracruz, a través seguramente de García de León, las zonas donde se asentaron los negros, que fueron pues, la zona de Almolonga, Altotonga, que son, bueno, topónimos africanos, ¿no? ¿Tú sabes si en esas zonas existió también devoción o fundaciones de, no digo ya de cofradías, pero hermandades de africanos? Bueno, sobre San Martín de Porres, lienzos no recuerdo ahorita. Escultura hay muchísima. Además es una devoción mulata americana, ¿no? de Lima. Y sí hay bastantes trabajos, no para México, para gente, por ejemplo, Celia Cusen de la Universidad de Chile, Nacional de Chile, va a sacar un libro sobre San Martín de Porres para Lima. Y hay una persona de Estados Unidos que ya sacó hace tiempo, muchos años, un libro sobre San Martín, pero para Nueva España documentos que hablen sobre la devoción a San Martín de Porres, no, me parece que es mucho más reciente. Pero claro que está presente en casi en todas las iglesias, ¿no? Prácticamente. Luego, sí, he cartografiado hasta donde me es posible, porque no puedo recorrer todavía todo el país. Pero sí San Benito de Palermo está en San Luis Potosí, en Salamanca, en San Miguel Allende, en Guanajuato, en la Catedral de México. Yo no he ido a esta Cholula, pero me habían dicho. Dicen, también me comentaron que está uno en Jalapa, una escultura. Vamos, que sí hay. Y varias coinciden donde hubo cofradías, ¿no? Y luego sobre las devociones de los afrodescendientes en Veracruz, no, ahí sí no sé. Es que es probable, pero el problema ahí son los documentos. Como el archivo del obispado de Puebla es muy difícil entrar y ahorita mismo está cerrado, es complicado, ¿no? Pero no, incluso los que son estudiosos de la región no han mencionado mucho, entonces no sé más bien de eso, ¿no? No es contestar, sino que yo no hablé de las cofradías de negros, pero he escrito. Dos cosas. Una, esto de las naciones, en el caso de Córdoba, las cofradías de negros tenían un rey y una reina, según las naciones, por cada nación. En Córdoba hubo de Angola nomás, pero el rey y la reina hacía cada vez que había la fiesta de San Benito una donación. Y por otro lado, yo creo que sí fueron los lugares de interacción, y especialmente en la gente de color. Las cofradías de negros, una de las principales estaba en la Compañía de Jesús y había obligación de que hubiera un prefecto que supiera el idioma de ellos. Es decir, que yo creo pienso que es el lugar donde se juntaban y hablaban su idioma, como yo hablaba recién antes de mi abuela. Es decir, el lugar donde se podían, y que no era lo mismo ser negro que ser negro cofrade, que ser negro mayordomo de cofradía. Es decir, que dentro hubo jerarquías transversales también dentro de ellos, y que cuando había las procesiones, pues procesionaban. En el caso concreto de Córdoba hay un litigio, y es más antigua la cofradía de naturales que la de españoles, y van delante en la procesión de Corpus. Es decir, que pertenecer a una cofradía era un signo, en cualquiera color que lo pusieras, de una distinción o de alcanzar un espacio distinto al que teóricamente podían tener. Yo quiero una pregunta muy breve. Es que no es para Rafael. ¿Cuál es la fecha de santificación de San Benito? 1807.
1807. 807. Sí, ya es un poco tardío, pero realmente su devoción... Sí, le llamo santo siempre. Sí, pero su devoción se da... No hay que preocuparse. Aranzazu se convierte en patrona de Guipúzcoa, que todos hemos dado aquí desde siempre, en 1954. Cuidado, una cosa es que se le quiera tener como patrona de la oficialmente y canónicamente sea aceptada como patrona de la provincia. Y eso ocurre con casi todos los santos. Sí, se le decía santo sin serlo. 18 y 19, ¿Y había sido beatificado antes o...? 1747. 1747. Santo Sur. Voy a preguntarte por el tema de las cofradías de indios. Hay dos cuestiones. Una, las imágenes que has puesto de los planos de los pueblos de indios, que me han recordado mucho a las famosas reducciones, estas que conocemos tantos en el Río de la Plata, los jesuitas, en Paraguay y demás, y hasta qué punto podría haber algún tipo de, no sé, de elementos comunes o de algún tipo de manual o algo parecido que hicieran que los pueblos de indios sean tan parecidos en sitios tan diferentes, ¿no? Y luego otra cuestión que me ha sorprendido es, no me cuadran los números, es decir, hay tan pocos indios en estos indios y tantas cofradías, una de dos, son cofradías con pocos indios o los indios pertenecen a muchas cofradías a la vez, o ¿cuál es la explicación de esa vitalidad tan increíble de las cofradías? ¿Por qué ese éxito? Es decir, igual tiene algo que ver con que las cofradías eran otra cosa o igual eran un trasunto de algún tipo de organización, no sé de qué tipo, previas de los indios. Y luego, ese intento que hay de reducirlas, me imagino que no le gustaría nada a los indígenas, y lo consiguieron, no lo consiguieron, y por qué ese, es decir, interés. Sí, en principio, en cuanto al urbanismo de estos pueblos de indios, no hay una especificación concreta. Sí es cierto que hay una normativa general que se sobreentiende que tienen que tener o tienen que cumplir unas mínimas normas. Por ejemplo, el sitio donde van a elegir el asentamiento pues tiene que ser un sitio llano, preferentemente, que no tenga humedades, que donde no haya pantano, no haya suelo pantanoso, donde las tierras sean de calidad para propiciar precisamente la permanencia de esos pueblos. Porque tenemos que recordar que, sobre todo en la zona donde se establecen los pueblos de indios en Nueva Granada, los indios vivían dispersos y lo que se pretende es reducirlo en un mismo emplazamiento para propiciar la aculturación, que era de lo que se trataba. Entonces, las normativas son muy básicas, es decir, calles rectas, trazadas a cordel, cortadas en ángulos rectos, y las únicas normativas que decía era que la casa de la familia, de la unidad familiar del indio, tenía que contar con una casa, con un pequeño corral y una cocina apartada. Esa es la única norma. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el propio caso de Nueva Granada, a pesar de que existe la misma normativa que emana desde la audiencia y que va a ser corregida en varias sucesiones, pues la primera normativa es de 1550, justo cuando se establece la audiencia, pero cuando Antonio González, el presidente de la audiencia, en 1591 dicta las normas para trazar pueblos de indios, es en ese momento cuando empieza a hacerse efectivo realmente el trazado. Ocurre en Nueva Granada que, dependiendo del número de indígenas que se tengan que agregar, se actúa de una manera o se actúa de otra. Por ejemplo, en los casos cercanos a Bogotá y Tunja, que es donde mayor número de indígenas hay, se produce la agregación completa de estas agregaciones. Por ejemplo, en Pesca se va a agregar solo a los indígenas que antiguamente habían vivido en esa región, de tal manera que todos se conocen entre ellos y forman parte de la misma unidad. Pero en los planos que os he puesto, que es la zona ya de Pamplona, de San Cristóbal, de la villa de San Cristóbal y de Mérida, el número de indígenas pues son a veces de 30 indios. Además, en la documentación te habla de indios útiles y de chusma, entendiendo por chusma todo aquel elemento, bueno, toda persona que vive en el pueblo pero que no está en edad de trabajar. Ahí metemos a ancianos, a mujeres, a niños, a todo, es la chusma. Entonces, hay veces donde te cuentan solo a los indios útiles y por indios útiles quizá hay solamente 30. ¿Qué ocurre? Que no se puede mantener un pueblo con 30 personas trabajando. Entonces, lo que hacen es agregar a personas de diferentes parcialidades, a veces indios enemistados históricamente entre sí, en el mismo pueblo. El plano que os traía era uno de esos casos, de tal manera que a un frente de la plaza se agrega una población
de una parcialidad, al otro frente de la plaza se agrega otro y eso creaba unas complejidades enormes. ¿Qué ocurría? Pues que había que dotar a los caciques y a los principales de cada una de esas parcialidades había que darle algo más que al resto para mantenerlos contentos y para propiciar ahí la permanencia. En el caso de los planos que os he puesto, que es de pequeño número de indios, las prácticas las va a hacer Antonio Beltrán de Guevara. Entonces va a ser un mismo oidor, de ahí la semejanza que hay. Es un mismo oidor el que hace una visita que puede durar 3, 4, 5 meses, donde en esa visita recorre todo el territorio que le han asignado y puede levantar 50 o 60 pueblos de indios diferentes con la iglesia. Entonces, los planos se parecen mucho, puesto que son ejecutados en muchas ocasiones por las mismas personas. De hecho, hay una diferencia muy clara entre los pueblos creados por Antonio Beltrán de Guevara y los creados por Luis Enrique en el mismo tiempo, entre 1600 y 1605, en territorios diferentes de la Audiencia de Santa Fe. Entonces, depende más de la voluntad del oidor que de la normativa existente en cada territorio. La semejanza es así pues porque se va a implantar en toda América la existencia de pueblos con calles tiradas a cordel, con unas mínimas características, pero luego en cada uno de ellos, dependiendo del oidor en cuestión y de la práctica de la visita que haga, pues adquirirá componentes diferentes. Eso en cuanto a la primera pregunta, que se parece mucho también a otros territorios pues de la Nueva España, puesto que para los pueblos de indios de Nueva Granada se van a utilizar como previo, como antecedente, las prácticas de la Nueva España. Después, la razón de las cofradías, pues aquí tienen otro sentido totalmente diferente. En un pueblo de indios todo está perfectamente establecido y dispuesto para conseguir su fin prioritario, que es aculturizar al indio. Entonces, la propia traza del pueblo ya es diferente a lo que los indígenas conocían previamente. La disposición de que se hagan casas como unidad familiar ya implica el que tengan que tener lazos familiares diferentes a como ellos en el tiempo prehispánico se relacionaban. El hecho de construir la iglesia y tenerlo como centro, y además de ser el cura de doctrina el único español que podía vivir con ellos, ya implica una presencia de control por parte de la institución, pero también intentando ganarte al propio indio. Luego, dentro de la iglesia, la pintura mural que hacen es una pintura que también está enfocada a evangelizar. Y además de eso, la música, que también se implanta, el coro, que a los indios cantores se les va a formar desde pequeños y van a tener otros privilegios dentro de la comunidad, y entre esas pautas que se hacían, donde también estaba el teatro, va a estar la cofradía. La cofradía al cura de doctrina le interesaba muchísimo, porque la cofradía para ellos era intentar crear otro lazo más de pertenencia y de afinidad con respecto a la iglesia. Pero también es cierto que hay muchos documentos que dicen que la creación de esas cofradías, en cierta manera, los indígenas la utilizaban para la celebración de fiestas. Fiestas que en muchos casos son idénticas a las fiestas que hacían en época prehispánica y que a veces el indio va a utilizar la pertenencia a esa cofradía para seguir realizando sus prácticas antiguas, sus prácticas prehispánicas. Entonces, ese es el miedo del arzobispado para limitar el número de cofradías, pero también es la ventaja que tiene el cura de doctrina que vive con ellos para para permitir tener esa permisividad para que ellos, para poder tener un control más efectivo sobre ellos. Entonces, ese es el caso que sorprende mucho de que en pueblos donde hay solamente 20 o 30 indios útiles, existan quizás 5 cofradías diferentes. Entonces sorprende muchísimo, pero se resuelve por esa razón. De hecho, en la normativa viene específicamente que se prohíban las fiestas con función de borrachera, etcétera, puesto hacen referencia a las prácticas prehispánicas del indio. Entonces todo eso había que erradicarlo, pero eso lo permite. Y no sé si me queda algo por responder. ¿No? Yo creo que quizá he hablado más ahora que durante la intervención. A ver, yo escribí ya en el año 92 un artículo que está publicado en los Congresos de Historia del Derecho Indiano, uno que compartimos en México con Ronald Escobedo, que se llama Regulación Jurídica de las Cofradías Indianas. Y ahí trabajé todos los concilios mexicanos, los concilios limeños y los sínodos de América conocidos. Y hay una reiteración, siglo XVI, XVII y XVIII, de reducción de las cofradías
porque había no solamente entre los indios, entre todo había demasiado, y hay múltiples razones, que eran demasiadas limosnas, porque para las cofradías tenían un día que el obispo tenía que asignar para la limosna, y en algún momento, en algunos lugares, bueno, ahora no me acuerdo todos los sínodos que vi, pero eran como 40 de toda América, se permitieron que hubiera en las ciudades principales hasta 2, del Santísimo Sacramento y de las ánimas del purgatorio, que en el caso concreto de Córdoba fue en la catedral y en la Compañía de Jesús, ambas. Y que se van a ampliar a 3 luego en el caso de Nueva Granada. Es decir, en el caso de Nueva Granada... y una mariana. Y una mariana. Sí. Se van a ampliar hasta 3. En principio se bajan a 2 el número, pero después se van a permitir 3. Y lo que me quedaba por responder es que sí, los indios muchas veces pertenecían a varias cofradías. Sí, bueno, escuchando aquí a las colegas de la mesa, me parece que el gran reto para los que trabajamos pues población popular, ¿no? Indios, negros, es reconstruir los vínculos, ¿no? O sea, el perfil sociológico de una cofradía, aunque sean nobles rurales, tiene, no quiero decir que, no, digo con todo respeto, no tiene esa facilidad, pero sí hay más fuentes para ubicar a alguien, ¿no? Y más si tiene un apellido vasco, que a un Baltasar de los Reyes, o un Juan de no sé qué, de Santa Teresa, o sea, hay muchos, pero tenemos que hacerlo, porque es la única manera de recrear los vínculos que hay, de saber si entran por una devoción a la cofradía, si entran porque son del barrio, o si entran porque simplemente hay amistades de todo tipo. En mi caso, para San Miguel Grande, que lo que hice fue un estudio de bajar la escala, nada más hacer un análisis de 2 cofradías de negros, ¿no? Ya no hacer estos generales, fue que encontré que en la cofradía de San Benito de Palermo de San Miguel, pues un 30% sí entran por lazos familiares, y la mayoría primero entra el papá, bueno, el padre, y luego ya, ¿no? Pero los otros entran por otras cuestiones que pueden ser esto que es bien difícil de encontrar, que es la amistad o el vínculo afectivo. Es que eso es muy complicado de verlo en la fuente, pero lo hay. Una forma es que yo me caso, no sé, en 1715, y mi padrino, bueno, mis padrinos ya eran cofrades, y a los 5 años ya estoy en esa cofradía. Eso es tal vez un camino, pero no me dice nada. Otra cosa es que yo, y un poco lo mencionó, en un caso es que yo quedo viudo y me vuelvo a casar con otra cofrade, ¿no? Ahí mismo, negra o mulata, no sé qué. Entonces es un poco el reto. Y los oficios, ¿no? Saber a qué se dedican, a qué edades entran. En mi caso, se casan y a los 20 años van entrando a la cofradía. O sea, ya este tipo de sociedades de antiguo régimen, digo, con sus matices, se están casando a los 20 años, ¿no? Entonces, están entrando a los 40 años a una cofradía, no son jóvenes, ¿no? Y casi todos entran ya casados, solteros son pocos, pero claro, esto es el Bajío, habría que ver otro tipo de zonas, ¿no? Y además, otra última cosa, por eso decía, esto de cofradías de negros hasta a mí me costó, porque claro, uno va con el amor a la camiseta, voy a trabajar cofradías de negros. Y cuando ya vas viendo, pues, ¿cuáles negros, no? O sea, hay indios, hay mestizos, hay criollos, ¿no? Lo cual es, por ejemplo, tengo un caso que hay las hermanas de la cofradía cargan a Santa Efigenia y San Benito. Dice uno, Santa Efigenia, santa africana, negra, seguro la carga una mulata, ¿no? Resulta que era una española que vivía en la calle de San Francisco, calle principal. ¿Dónde está la identidad traumática ahí? Pues ya se está perdiendo, es más bien que ya hay otro tipo de afectos, una devoción o la fe de la santa, no lo sé, ¿no? Se me había olvidado antes a Inmaculada. Digo, alguien me ha dejado. Nada más, como no te ha dado mucho tiempo, simplemente digo, me gustaría que abundaras un poquito más en la función asistencial de los hospitales de beltemitas, ¿no?, en América, y sobre las funciones que tenían, cómo estaba la composición de los hospitales que contenía, y sobre todo cómo estaban financiados, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, pues no va a poder ser, porque ya te digo que este tema fue una elección. Por una casualidad, el documento que
encontré, sí quiero profundizar a partir de ahora en una futura investigación, o sea que me tendré que meter una pechada de buscar más bibliografía y más fuentes documentales sobre el tema, pero ya te digo que a día de hoy no ahondé en el tema de la compañía Betelmita. Fue a raíz del documento que encontré, que es una relación de los hospitales que fundaron en el siglo XVII, y luego sí fundaron más hospitales en el siglo XVIII, por ejemplo en Córdoba, en Buenos Aires, en La Habana, en Lima. El de Lima ya está fundado en el siglo XVII. Sí, pero sí me he dado cuenta que no hay estudios referentes a todo el tema de medicina asistencial. Entonces es un tema que tengo pendiente y sí quiero empezar a investigar sobre ello. Sí hay muchos estudios del fundador, de Pedro Betancourt, y luego hay más estudios relacionados con, digamos, con la parte artística, arquitectura de cada hospital en estos territorios. Bueno, en el libro que ahora le he dejado a Óscar y que no pude cargar tanto porque pesa mucho, que se llama Formas de la vida cotidiana en Córdoba, yo he tocado la parte de la medicina y uno son los hospitales y una parte es el Hospital de Belén en Córdoba, donde trabajaron precisamente mulatos y negros. Es decir, la ungüentera era la negra ungüentera en los libros y la que hacía las partes de enfermería o lavaba eran... Es decir, todo, bueno, yo lo dividí en medicina formal, informal, etcétera, pero bueno, a lo mejor eso te sirve. Yo no tengo ejemplares, si no te lo regalas. Sí, sé que estaban dedicados generalmente al cuidado de población indígena, de población negra, es más, pobre en las salas de los hospitales. Insisto, la mayoría de los españoles fueron pobres. Y las salas y se murieron en el hospital de Belén y los enterraron en el cementerio de Belén. Porque a veces hay como este concepto de que los pobres eran los indios y los negros y los mestizos, y no, hubo una enorme cantidad de españoles pobres. De hecho, tengo un compañero de la Universidad Católica de Lima, Rafael Sánchez Cocha, que dice que la República de Españoles y la República de Indios, que eso fue un fracaso total, ¿no? Sí, sí. Porque el caso del cercado de Lima, que lo conoce perfectamente seguramente Judith, pues ahí te podías encontrar no solo indígenas, sino españoles empobrecidos, esclavos que se habían escapado, negros liberados, de todo te encontrabas, ¿no? Incluso judeoconversos, ¿no? Y al inversa. Chusma, en una palabra. Chusma. Y al inversa también muchos indios quedaron fuera de la reducción, quedaron viviendo dentro de la ciudad, ¿no? Incluso ahora estoy trabajando una cofradía de indios de San Lázaro, que eran los que vivían al otro lado del río, y que ellos cuando se redujeron quedaron fuera, y que después los jesuitas se los llevaron al cercado y empezó todo un conflicto entre los jesuitas y el arzobispo por a ver quién, que el arzobispo quería a los de San Lázaro de nuevo, a sus indios otra vez, y entonces todo un conflicto que entró el virrey, entonces conflictos de intereses como siempre. Un agregado nada más sobre fuentes, que vengo trabajando bastante, tengo dos publicaciones, una de ellas está en la web, que desde abril de 2010, especialmente para mí mi interés es para Buenos Aires, una Córdoba de Tucumán, pero no es solamente para Argentina, sino que es para una gran parte del mundo. Por ejemplo, hoy no sé a quién le comentaba que para Murcia hay datos desde el siglo XIII, hay millones de documentos digitalizados que uno sin moverse de su casa, en cualquier horario, en cualquier momento puede estar consultando permanentemente. Y acá viene el asunto. Por ejemplo, para Córdoba del Tucumán he encontrado que en algunos libros de matrimonios del siglo XVIII aparecen vestigios de cofradías porque el párroco de algunas localidades no tenía papel, es decir, no tenía otros libros, entonces los anexaba a libros de matrimonios, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, se encuentra el mix ese que Ana María hoy decía, en una misma cofradía, indígenas y españoles, lo cual es una cosa no tan común, ¿no? Por ejemplo, no sé también si para Santiago. Claro, lo que pasa es que depende de la zona. Eso significa que en lugares muy alejados del territorio argentino, donde se sobrevivía contra ataques de indígenas, etcétera, etcétera, directamente se juntaban, los españoles obviamente con los indígenas, y formaban cofradías en las cuales evidentemente los españoles manejaban, ¿no es cierto?, toda esa institución. Pero yo he visto referencias a que fulana de tal, mestiza, colocan, tiene a su cargo vestir la imagen de tal cosa. Bueno, y otra de las situaciones que creo que es interesante es que, bueno, seguro que ya Ana María lo sabe, es que las hermandades de Santo Domingo, la hermandad terciaria de Santo Domingo, la de la Merced y la de San Francisco ya tienen digitalizadas sus páginas para Córdoba. Es decir, y para el mundo es impresionante la información. El Family Search de organización, ¿sí? No es un proceso, no estoy haciendo proselitismo, ¿no es cierto?, de mormones, pero realmente uno puede trabajar el sábado, el domingo, cuando quiere, a la 1 de la madrugada, con banda ancha, y realmente es impresionante la información que existe. ¿Alguna pregunta más? A ver, hace muchos años, no solo era el eso de que se mueven, no salen a futuro, ya los tengo todos quietos, solamente también. Ahora pregunto yo. Llevo un rato esperando preguntar. Preguntar, comentar, como queréis. En el caso de Judith, a ver, no es ninguna cuestión, es un poco baladí, pero volviendo un poco al campo que nos movemos. Creo que es que dejadlo, que has comentado antes. Es de Oñate. A ver, Oñate es importante, sí, pero existe una cosa que se llama Condado de Oñate. O sea, Oñate seguía siendo un ámbito jurisdiccional propio. A principios del 18, por ejemplo, la provincia de Guipúzcoa, la provincia de Vizcaya, el condado de Oñate se juntan en concreto en Oñate para discutir y quitarle a Vitoria el control que tenía el Hierro. Es decir, que también es una entidad propia. O sea, que a los de Oñate los podrías incluso, que no te estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero te cabría la posibilidad de llegar incluso a ese punto. Otra cuestión con respecto a los mayordomos. Y lo sigue siendo. Bueno, está la tesis de María Rosa Yerbiríbar sobre el señorío y el condado de Oñate, que es otro elemento que aquí no hemos querido introducir. Es que en las provincias vascas, y sobre todo en Álava, hay mucho señorío, hay territorio de señorío. Sí. Esa es otra cuestión que también puede afectar en cuanto a la capacidad que tenga o no uno de venir. Pero bueno, esa es una cuestión muy pobre. Dos, el tema de la mayordomía. Has comentado como Marcos y Pedro de Palacios y Ollaurtúa, Marcos y Pedro, son los que van a poner el dinero que faltaba, en ese creo que era 1701 o 1714, y que no digo que lo hayas dicho con el sentido, yo quizás en un momento quería entender como algo excepcional. O sea, la sensación es que los mayordomos como obligación tienen la de poner el dinero, no porque haya déficit, no, lo pones, que para eso eres mayordomo. Con lo cual vuelvo a la primera pregunta, ¿cuándo es el ascenso social? ¿Cuando entras en la cofradía o entras en la cofradía porque ya estás en una situación que se te permite entrar? Quiero decir que sí produce un ascenso social, político, público, etcétera, pero cuando ya estás en la parrilla para poder entrar. Un comentario simplemente. Y luego, pues, entender que esa mayordomía, un poco como dice Núñez Seixas, es quizás la vía más adecuada para entender quiénes son los líderes, el leadership de estas cofradías, que son nuestros queridos, algunos de ellos no todos, pero nuestros queridos retratados. Como tal, con respecto a las tres intervenciones de las comunicaciones, Ana, no te voy a preguntar nada porque me ha respondido todo. No te puedo preguntar nada porque me ha respondido casi todo, ¿vale? A los tres, ¿habéis empezado los tres? Bueno, este tema no tiene que ver. Sí tiene que ver. ¿Cómo que no va a tener que ver? Cofradías, congregaciones y hospitales. A ver, para que mi hospital tenga algún sentido o mi cofradía tenga algún sentido, necesito que haya cofradías para esos otros, para la chusma, como lo habéis llamado vosotros. Yo no, yo repito, indígenas, mulatos, negros, los necesitamos. Y esta es una sociabilidad ordenada, que es la que existe en la península y la que se quiere llevar. Una sociabilidad que, claro, como en la península no tenemos ese crisol de grupos étnicos, sí. ¿No? En el sur... No es
En el sur tenemos, en los siglos XVI y XVIII, en el norte no hay casi esclavos más que algo de lo que hizo Azpiazu del XVI, pero casos muy sueltos. Los vascos que están en Cádiz, Sevilla y en Lima, sí. Que eso era lo que iba a preguntarle, bueno, preguntarle o comentarle, en este caso, perdona, porque yo los nombres soy muy malo, a Rafael. Y no es tanto preguntarte como hacerte un comentario que si quieres contestar o... claro, yo no sé si eran negros o mulatos, pero la cofradía de Aranzazu, creo que era la de México, a mediados del 18, entre los años 40 y 80, tenía o tuvo por lo menos 2 esclavos que eran propiedad de la cofradía y que los tenían pues para embellecer, limpiar, cuidar, etcétera. O sea, esa idea de que son 2 mundos, el de los españoles y el de los otros, no, yo por lo menos yo no lo veo. Ahora, evidentemente estas cofradías cuando quieren marcar su posicionamiento social, económico, cultural y político, porque es todo una especie de vademecum mezclado, sí que hacen referencia a esa blancura de la tez, a esos orígenes hidalgos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que realmente en muchos casos me gustaría saber si con el grupo doméstico, aunque no participasen como cofrades, incluso los criados o los esclavos, de alguna manera no oficial, y sería una cuestión interesante saber si participaban como sus amos o patrones en esas cofradías, al menos en las procesiones. Y ya, para acabar, era hacer una referencia a lo de los comerciantes, porque es que esto me encanta. ¿Los comerciantes son comerciantes? ¿O los canónigos de la iglesia de Sevilla de finales del 17 eran los principales mercaderes vascos? Como dice Adrián de Losu, canónigo de la catedral de Sevilla. Cuidado, cuando hablamos de comerciantes, que ya lo hemos comentado un poco antes, pero en comerciantes tendríamos que incluir a estos militares, evidentemente, a los eclesiásticos, a los burócratas, Superunda, que no sé con quién he hablado antes, con el Maso Velasco, se hizo de oro con la reconstrucción de Lima. Se hizo de oro, Entonces, simplemente insistir en esa cuestión de la mayoría. Y en cuanto a las de los comentarios, sobre todo las vuestras, yo sigo viendo que es que son imprescindibles. No vale con los naturales como los entendemos en la península. Hay que entender esa doble acepción. Y quizás Óscar y yo deberíamos de pensar, cuando se publique, si tenemos que mantenerlo de naturales o poner nacionales para evitar tal confusión al hablar de ambas orillas del Atlántico, no tanto en cuanto a nosotros, a los que estamos aquí, sino al que vaya a ver el título y diga, naturales, ay, que bien indígenas. Y digo, no, mira, aquí hay uno de negros y sí uno de indígenas, pero el 90% habla de peninsulares, simplemente. Entonces, si alguien quiere contestar o hacer algún comentario, que lo haga, no son preguntas comentarios. Sobre si el ascenso es antes o después de ser mayordomo. Los sínodos, precisamente, determinaron que en el caso de las cofradías de indios se hicieran las elecciones unos días antes de la fiesta, porque si se los elegía un año antes, a veces se iban de la casa o se gastaban todo, y yo lo he visto en la década del 90 que estuve en México para una Semana Santa, lo que son las familias de los mayordomos de todavía cofradías indígenas o de pardos. Es decir, que en la iglesia lo que se gasta, y lo que se gasta en el convite, es decir, era de disponer el dinero o... Es decir, hay las dos cosas, quizás entre los vascos ya se disponía del dinero y entre los otros lograr tener eso era lo que les daba prestigio. Es decir, que es mucho más complejo. Ahí hay un estudio estupendo ahora para Córdoba que ha hecho María del Carmen Ferreira, que es la cantidad de españoles que se casaron con esclavas. Es decir, yo lo que quiero romper es un criterio prejuicioso que hemos tenido de la historia, de los buenos, de los malos, de los blancos, de los negros, era mucho más matizado. María del Carmen Ferreira ha localizado, más o menos para el siglo XVIII, 25 casos de españoles que casan con sus esclavas o con esclavas de un convento. Y que inclusive ahí mismo, pocos años después, esas que eran esclavas son endonadas, es decir, que reciben el nombre de doña, lo cual es increíble para la ciudad de la social. 7 de ellas, dice, porque lo tengo bastante cercano del trabajo, porque he estado trabajando con María del Carmen en estos últimos tiempos, y entonces 7 de ellas son endonadas en poco tiempo más, después del casamiento, las que habían sido esclavas. Y otro punto importante, que también lo hizo María del Carmen con una prolijidad asombrosa, es que los negros esclavos de Córdoba están enterrados en la catedral. Y porque eso es algo que he trabajado yo, que es el arancel eclesiástico, el arancel
era el que se había dado para la parroquia o la catedral, y era, si uno se enterraba en una orden religiosa, era un tercio más. Entonces, como era obligación de los amos enterrar a sus esclavos, los enterraban en el lugar más barato, que era la catedral. Para el concepto general, me dicen, ¿cómo puede ser la catedral como que es la iglesia mejor? Pues sí, los esclavos están enterrados en la catedral. Yo creo que Pilar Ponce de León también está trabajando en esta misma línea. No sé si es el Perú 17 o México 18. ¿Qué? Sí, con la cuestión de la comunicación, exacto, la vida cotidiana, las esclavas o esclavos y la relación de amistad, de cercanía, de proximidad que existía entre los peninsulares y esos grupos. O sea, simplemente por insistir y poner un caso. Formada por el arqueólogo Berberian, junto con Sonia Colantonio, que también es antropóloga, en este caso es antropóloga ella, de los esclavos de Santa Catarina, que en realidad no solamente se pretende sacar a la luz restos, obviamente, sino también están en el convencimiento de que en estos enterramientos existen vestigios de la vida cotidiana y es un proyecto subsidiado por CONICET, ¿no? De una buena porción de dinero. Muy interesante desde el punto de vista de la vida cotidiana y cómo esos esclavos, que en realidad eran de los jesuitas, de qué manera eran sepultados, ¿no? Hay todo en antropología y todo en arqueología, nosotros sabemos que hay todo un estudio de campo, cuando se realizan las cuadrículas y así se van conociendo muchas cosas que antes se desconocían. Antes del 18, salvo Oceanía, creo que todos los demás continentes tuvieron una cofradía de bastos. Falta Básolo aquí para hablarnos de Filipinas, que sería el ejemplo asiático. Y luego nos queda África. África no tuvo una cofradía, pero el vicario de Madrid, en los años 80 del siglo XVIII, acepta que como hay muchos vizcaínos en Argel, puedan hacer la celebración del Día de San Fermín. O sea, aquí los tenemos por todos los lados repetidos. Quiero decir que no se nos queda casi ningún continente salvo Oceanía. Y si vamos al 19-20, yo estoy hablando de la edad moderna, Óscar, yo no me voy al 19-20. Pero en Filipinas debe haber nos los encontraríamos también. Quiero decir que esto, tanto negros como montañeses, como vascos, claro, nosotros usamos el caso de los vascos porque son los que, como aquí nos han dicho por el apellido, hombre, en una de las imágenes que has puesto había un Francisco Zavala. Yo no sé si es vasco o no, pero el apellido es vasco. Ahora, luego puede ser de Burgos o puede ser un negro que haya recibido el apellido. O un esclavo, como ocurre, por ejemplo, con el, ¿cómo se llamaba? Ahora se me ha ido, el Zulueta. El Zulueta, el gran traficante de esclavos y propietario de ingenios de azúcar cubano, que bueno, luego hay un montón de Zuluetas por el mundo, y bueno, pues imaginamos que por mucho que practicase, tantos hijos no tuvo. Pues, claro, el apellido es muy interesante, lo de seguir la pista de los apellidos, pero Óscar y yo ya llevamos ya mucho debatiendo con esto, y simplemente voy a contar una anécdota. Sevilla 2006. Yo voy a coger mi acreditación en el Congreso de Sevilla y no me dijeron ni si era vasco o no. Alberto Aguno Morales, vale, punto. Y luego, como no vino, como era el uruguayo, perdona, también era Alberto, ¿cómo era? Cuando fui diciendo que yo era Alberto Irigoyen para recoger su acreditación y tal. Claro, porque bueno, eso es por... El litro de aceite. Aquí, que eso era otra cosa. ¿Sabes lo que me dicen? ¿Es usted vasco de Uruguay? Digo, la madre que te trajo. O sea, que yo no soy vasco, que soy vasco, y el otro que no es vasco, entre comillas, sí es vasco. O sea, el apellido juega con muchos problemas y los que somos de la zona de Álava, Burgos, lo sabemos muy bien. Era el litro de aceite. Cuidado con fiarse de los apellidos. Sí. Solo es un comentario así. Cuidado con fiarse de los apellidos. Mucho cuidado. Por eso venía lo de mi intervención de los originarios y todo esto. Uno puede recuperar en un momento determinado y con que tenga un apellido por ahí, o un mayorazgo, o un patronato en las provincias, o en Oviedo, o donde sea, puede decir que es de. Mi abuela era codorniu. Pues tienes que ser rica. Pues no lo sé, ahí me he quedado. Ya me quiere. Ojalá tuviera algo que ver con el Cava. Lo que no me gustaría es el Independiente. Sí, muy breve. Sí hay casos de que hay cofradías que tuvieron esclavos, incluso una de San Miguel, hubo dos cofradías de negros de San Miguel, la de San Benito, que ya he hablado, y la de Nuestra Señora de la Soledad, esa fue de mulatos y tuvo un esclavo.
en Ciudad de México y seguramente en otros lugares. Yo creo que las fuentes no dan para mucho para contar qué hacían. Si no lo dan para la vida cotidiana en los conventos, que hay cosas, o sea, la monja escribe poco sobre su sirvienta, pues es más difícil para cofradías. Hay cosas para esclavas en conventos, ¿no? Hay Nancy Van Dausen, Celia Cusen, y para México Manuel Ramos, ¿no? Pero bueno, en el caso de San Miguel, el esclavo que tiene la cofradía de mulatos lo utiliza cuando va a pedir las demandas. Esta es otra cofradía, no es la de San Benito, es otra, la de la Soledad. Y estos están en San Miguel, Bajío, van a Nueva Galicia, ¿no? Por ejemplo. Eso es verídico. Van a Nueva Galicia y entonces te da todo el inventario de lo que lleva la demanda. 2 mulas, un burro, un caballo. Va el cura con novenas, con estampas de la imagen y un esclavo de la cofradía. Entonces el esclavo va a servir al cura que va representando la cofradía. Eso es por ahí, pero de que salgan en procesión, yo creo que no, pero tampoco se sabe, ¿no? Pero es bueno preguntárselo, o sea, eso vale la pena, ¿no? Sí. Yo hago la pregunta. Claro, sí, pero hay respuesta. A veces los dejaban en herencia, o los dejaban con una condición de decir misa o algo. Un vasco dejaba a su esclavo a la cofradía de la que era. Pues le podía haber dejado a otro vasco que estaba, pero bueno, eso no llegaba. Tomás. No, yo solo porque queda tiempo para que no tenga la palabra todo el tiempo el moderador, ¿no? Entonces, por quitártela un poco. No, varias cosas. Una, lo de los apellidos vascos yo creo que ese es un mito, ¿eh? Es decir, o sea, eso de los apellidos vascos, bueno, o sea, habría que manejarlo con mucho cuidado. Pero querría volver al asunto de quiénes eran estos famosos comerciantes, ¿no? Bueno, primero, en la estructura de la monarquía, el comercio con América era un asunto medio burocrático. Recordemos que había monopolios y, por lo tanto, la verdad es que ser comerciante exigía también un acceso a esto. En el caso de la Nueva España, desde luego, sí hay una cosa muy clara, y es que una parte importante de los funcionarios, mayoritariamente, yo no diría vizcaínos y montañeses, pero sí norteños, había que inventarnos un término, porque lo de norteños suena como que eran los vikingos, ¿no? Pero no, tampoco eran los vikingos, pero de estas regiones del norte de España, septentrionales, vale, septentrionales que queda mejor. Este grupo de septentrionales en muchos casos llegan con un cargo burocrático a la monarquía. Y después lo que descubren es que en realidad es mucho más rentable dedicarse a los negocios y se acaban dedicando a los negocios. Por lo tanto, lo que tenemos es una especie de cosa muy ambigua. Claro, el primer Sánchez de Tagle que yo ponía, que aparece ahí, que esa es una familia enormemente interesante, porque claro, en un momento determinado resulta que hay un Sánchez de Tagle que está en el consulado, hay otro Sánchez de Tagle que es intendente y hay otro Sánchez de Tagle que es obispo, ¿no? Es decir, o sea, quiero decir, están en todas partes para que no se les escape nada, ¿no? Es decir, entonces, claro, ese que aparece ahí, aparece el primer Sánchez de Tagle, el primer retrato que yo puse de Montañés, es un individuo que se define fundamentalmente por sus cargos burocráticos. Ahora, cuando uno empieza a estudiar el personaje, lo que se encuentra es que los cargos burocráticos, en realidad, fundamentalmente se dedicó a los negocios y además llegó a ser prior del consulado, cosa que no pone en su retrato. Lo que sí que es interesante es que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII consideran también un timbre de honor poner que han sido miembros del consulado de comerciantes. Yo creo que ese sí que es un cambio que es importante, pero efectivamente, claro, la palabra comerciantes es que es una palabra, al final uno se le acaba imaginando al gachupín que tiene una tienda de abarrotes y está ahí vendiendo cositas, ¿no? Y no, esos no son los comerciantes del Consulado de México, ¿no? O sea, si acaso yo los llamaría, yo creo que los llamaría banqueros piratas, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el término que quizás los definiría mejor. Pero en todo caso son banqueros, ¿por qué? Porque financian las minas del Bajío, quiero decir, los aviadores, es decir, los individuos que ponen el dinero para iniciar una explotación de mina, son estos comerciantes de la Ciudad de México. Los que tienen el monopolio del comercio con Filipinas, que no es el comercio con Filipinas, es el comercio con China, son estos mismos comerciantes del Consulado de la Ciudad de México. Los que tienen el monopolio del comercio con Cádiz son también estos mismos. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues yo creo que estamos hablando de una especie de casta, yo lo decía de casta, pero de casta de banqueros funcionarios, en las cuales, no nos olvidemos una cosa, las buenas relaciones con el poder político, y eso igual es que en el mundo hispánico sigue siendo vigente, son una clave fundamental para el desarrollo de los negocios. Yo la única puntualización que te haría es que les llames, como les llamamos, banqueros piratas, que lo hagas cuando vuelvas a México. Porque como te oigan aquí, igual no sales de la península. Vas a quedar muy bien, pero igual te aplican la ley antiterrorista o alguna de estas que se van a inventar ahora para que no nos podamos quejar ninguno en ningún sitio. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Son 7 menos 10.
Muchísimas gracias. Luego hablar los intervinientes, yo simplemente cerrar la sesión con un aplauso para todos por haber participado en una sesión tan intensa. Muchas gracias.